Corre fuerte. 1, 2, 3. ¡Corre fuerte! Hechos capítulo 1. Y ahí ténganlo en ese capítulo 1. Vamos a estar leyendo, hermanos, a partir del 1 hasta el 8. Hechos del 1 hasta el 8. Y creo que más adelantito. ¿Pero lo tienen? Díganme amén si lo tienen. Muy bien, gracias a Dios, hermanos. Pues, como decía nuestro pastor Carlos, hermanos, si usted tiene alguna necesidad, le preocupa algo, su corazón está triste, está agobiado por alguna situación, pues preséntelo al Señor, presénteselo, déjele eso al Señor y pídale que Él, a cambio de la preocupación, de la angustia, le ponga gozo, le ponga paz. Amén. Porque, pues de hecho eso hace Dios, hermanos, eso quiere para sus hijos, que no suframos porque sabe que lo vamos a hacer, pero que en medio del sufrimiento nosotros podamos depender de Él totalmente. Amén. Entonces, pues a partir de aquí, hermanos, pues vamos a tratar de poner, pues despejar nuestra mente, despejar nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder meditar en ella. Y ahí tengo una diapositiva, ahí está. Así titulé, mis hermanos, así titulé el mensaje de esta tarde, de esta mañana, los sucesores del Rey, los sucesores del Rey. Y pues vamos a estar meditando en Hechos 1, del 1 al 11. Y hermanos, esta predicación ya es la última del tema de la serie de proclamación, de evangelizar, de compartir nuestra fe a los demás. Ya es la última. A partir pues dentro de 8 días cambiamos el énfasis, la serie. Entonces, no por ser la última es la menos importante. De hecho, yo creo, hermanos, que esta es la más importante para la predicación del Evangelio, para que usted comparta a Jesús. Lo que hoy vamos a hablar es lo más importante que tenemos que prestar atención. Entonces, es muy, muy, muy rico. Vamos a meditar en ella y vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque cantamos, oramos, te depositamos, Señor, nuestra alabanza, nuestras ofrendas, también nuestras cargas, nuestras luchas, Señor. Ahora que meditamos en tu palabra, Señor, háblanos, por favor, habla a mis hermanos, háblanos a nosotros, Señor. Gracias porque tú estás aquí y quieres hablar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues como hoy veíamos en la clase de escuela dominical que Dios habla. Dios habla. Él es el Dios que habla, es el Dios que se comunica, es el Dios que quiere decir algo, y no solo algo, sino muchas cosas. El Señor Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que quiere entablar relación con la gente, recuperar a la gente, recuperar la relación que se rompe a causa del pecado. Dios es un Dios que se comunica y que quiere entrar en una relación con el mundo, con todos, con usted. Y quiere, igual que pues un esposo, una esposa, un hijo, atención, quiere relacionarse, quiere comunicarse, quiere compartir lo que Él es a los demás. Lo que Dios es, lo quiere dar a la gente, lo quiere pues transmitir, no solo transmitir en palabra, sino en acción. Dios quiere que usted, hermano, esté bien en todos los sentidos, pero hay algo que interrumpe eso. Y la Biblia nos da la respuesta, y es el pecado. El pecado destruye las familias, destruye las relaciones, destruye tu propia vida, destruye tu relación con Dios. El pecado es algo que todos tenemos, pero a pesar de que sabemos que todos lo tenemos, no ponemos atención a no hacerlo, porque el pecado destruye. Es como decía Dani la vez pasada, hace 8 días, hace 15,
que es como si te comieras un pan envenenado. El pecado es así. El pan sabes que está envenenado, pero aún así te lo comes y lo disfrutas. O un pastel envenenado, el más rico que exista. No sé qué, hasta qué nombre tenga su pastel favorito, si tiene su pie, su gelatina, su postre, ¿no? Pero imagíneselo, tráigalo a su mente, ya lo tiene, ya se le antojó, ya lo vio cómo es, cómo huele, cómo sabe, ¿ya? Cómo cuando lo come se siente, ¿ya lo está sintiendo? ¿Sí? De chocolate, de fresa, de vainilla, ¿de qué? ¿De qué le gusta? Aquí tenemos una hermana, un comercial, una hermana que es repostera, varias que hacen postres y que les gusta, ¿verdad? Y les quedan ricos. Pero imagíneselo. Yo creo que hay gente que empieza primero por el postre y después por la comida, ¿verdad? Y un hermano dice, pues hay que empezar por el postre porque qué tal si llega Cristo y ya no lo puedo comer, ¿verdad? Entonces empieza como por el postre, qué tal si después viene el Señor y ya no puede comérselo, ¿no? Porque el postre pues es lo que, ándale, como que un helado, un pie de limón, ¿no? No. Un mousse. De hecho hay mucha variedad, ¿no? De postres, pero imagíneselo, hermano, imagíneselo ya de fresa, de mango, de guayaba. Ándale, los pies de... Ya se le subió el azúcar. No, es dulce. Pero hermanos, imagínense que ese pastel, ese postre, está envenenado. Alguien se lo dio, pero tiene veneno y quiere matarlo, quiere que se le cierre su garganta, que se asfixie y que se le salga por los ojos, que le salga sangre, que le pase lo que le pasa a los envenenados, ¿no? Y que caiga y que... De hecho, hermanos, el cuerpo es chistoso. Porque pues el Señor lo diseñó, ¿verdad? Pero cuando uno le pica una abeja y es alérgico al piquete de abeja, siempre me da risa. El cuerpo cierra la garganta, aquí cierra el aire, cierra todo para que eso no pase a los órganos, el veneno no pase a los órganos, al corazón, acá. Como que el cuerpo se defiende, ¿verdad? Y lo cierra, pero automáticamente eso hace que yo no pueda respirar, ¿verdad? Y entonces o me muero por el veneno o porque el cuerpo reaccionó, ¿verdad? Se está defendiendo y no puedes respirar, pero es chistoso. Ahí hay muchos alérgicos también, ¿verdad? Pero imagínense que está envenenado, aún así se lo comen, aún así lo disfruta, se siente rico, no sabe el veneno, pero sabe que lo va a matar. Así es el pecado, hermanos, es delicioso, es disfrutable, se siente rico en el momento, pero tiene consecuencias desgarradoras, desafortunadas. Uno termina mal y usted lo puede ver, ¿verdad? Cómo es que la gente que peca más, no solo se daña su cuerpo más, sino su espíritu más, su gozo más, su paciencia más. El Señor no está en ellos y por lo tanto están muertos dice la palabra, en sus delitos y pecados. Y la gente pues le gusta el veneno. A los humanos nos gusta el veneno, nos gusta el pecado, pero a pesar de que sabemos que nos va a herir, nos va a lastimar y el pecado va más allá, porque el veneno te mata a ti si tú te lo comes, pero el pecado cuando llega a tu vida no solo afecta tu vida, sino afecta la vida de quien está más cerca a ti, que puede ser tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, y el pecado se empieza a esparcir y a secar, a minar todo lo que está alrededor de la gente que está en pecado. Entonces es muy peligroso, hermanos, pero el Señor es amor, Él es bondad, Él es misericordia y ha dado todo para que la gente no se pierda, dice la palabra de Dios, sino que lejos de eso tenga vida eterna, hermanos. Y nosotros predicamos a ese Dios, a ese Jesús que sabe que la gente está envenenada y muerta, pero que Él puede traer a la vida a las personas.
usted y yo predicamos ese Jesús, pero hermanos, no podemos hacerlo sin antes. De hecho, no puede suceder nada de eso sin un ingrediente importante que hoy en Hechos vamos a estudiar. Y ustedes mismos cuando vayamos avanzando se van a dar cuenta que es. Pero miren la palabra de Dios ahí en Hechos. Yo lo voy a leer desde el 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las palabras que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El Padre les había prometido algo, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Spoiler, ¿qué es eso, hermanos, que necesitamos para la predicación del Evangelio? Que si no está, no puede suceder nada. El Espíritu Santo. Eso es lo importante, hermanos. Si el Espíritu Santo no está, no puede suceder nada. Nada. ¿Y qué es nada? Miren, vamos a recapitular lo que está pasando aquí en el pasaje, hermano. Por favor, dele la siguiente. Hechos nos cuenta muchas cosas. En esto que acabo de leer nos cuenta primero que Jesús resucita. Amén. Jesús resucita de los muertos. Después Jesús, ¿se acuerdan? Que fue al Padre, le dijo a una mujer: no me toques porque todavía no he subido al Padre. Y hablábamos de que yo creo que cuando llegó con su Padre, después de haber resucitado, los dos se miraron y se dijeron: muy bien, Jesús venció a la muerte, venció el pecado, venció la maldad, y Él resucitó, estuvo, después de que regresó del Padre, estuvo en la tierra. ¿Cuántos días dice Hechos? 40 días. ¿Por qué sabemos que estuvo 40 días? Porque cuando Jesús fue crucificado, hermanos, los judíos tenían una fiesta que la llamaban Pascua, la Cena del Señor ahora, y de la Pascua hasta el día del Pentecostés son exactamente 50 días. Jesús se fue, pues Él dijo: yo me voy a ir, pero la promesa del Padre va a llegar pronto. Entonces se cree que Jesús estuvo, y se cuenta, de hecho la Biblia lo dice tal cual, que estuvo Jesús resucitado en la tierra 40 días. ¿Y qué hacía en esos 40 días? Número 2, Jesús se aparecía a sus discípulos de diferentes maneras. Ustedes lo leyeron en los evangelios. Jesús se aparecía el domingo que resucitó, y luego a los 8 días, al otro domingo, se les aparecía a otros, y así estaba Jesús. Se les aparecía a unos, luego se les aparecía a otros, y luego dice la palabra de Dios que apareció a muchísima gente a la vez, ¿verdad? Más de 500 personas estaban cuando Jesús se les apareció y les mostró las heridas. Jesús resucitó, ¿verdad? Y se les aparecía. Y luego les daba, no solo se les aparecía, sino les daba instrucciones a sus discípulos. Y la instrucción que vemos aquí es: quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. En otros mensajes hemos hablado que Jesús les dio una instrucción ¿se acuerdan? Yendo, hagan discípulos de todas las naciones. En otra ocasión Jesús en Juan nos cuenta que se les presentó a sus discípulos y les dijo: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y aquí les da una instrucción, les dice: quédense en Jerusalén
hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a la primera enseñanza que hoy les quiero compartir. Hermanos, hermano, por favor, dele ahí la siguiente. Y lo primero que les quiero compartir es que usted y yo somos sucesores. Y ahí hay una palabra que ahorita vamos a explicarla. Usted y yo somos sucesores. Usted entiende sucesores, herederos, continuadores, seguidores, discípulos. Son aquellos que alguien comenzó algo, pero que él terminó y ahora empieza a hacer ese algo otra persona, ¿verdad? Un sucesor es alguien que le toca ahora hacer lo mismo que el que venía atrás de él, ¿verdad? Usted y yo, hermanos, somos sucesores del proyecto que Jesús comenzó, de la misión que Jesús comenzó. Los discípulos de Jesús son los continuadores de lo que Jesús vino a hacer. ¿Y él qué vino a hacer? A salvar a los pecadores, vino a dar libertad a los ciegos, vino a tener misericordia de la gente. ¿Qué hacía Jesús? Hacía milagros, sanaba a la gente, se acercaba con los pobres, se acercaba con los necesitados, les predicaba, dice un pasaje, el año agradable del Señor. Él vino a reconciliar a la gente, ¿con quién? Con Dios, con el Padre. Y veíamos que Pablo, de hecho, por eso predicaba a Jesús, porque él tenía el ministerio de la reconciliación. Usted y yo, hermanos, somos los sucesores de Jesús, del movimiento que comenzó Jesús. Entonces, pues lo que hay que hacer es lo que Jesús hizo. Amén. Lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Y la predicación del Evangelio es lo primero. Jesús puede perdonar pecados, puede liberar a la gente, puede sanar a la gente, puede estar reconciliando a la gente con Dios. No, la mala noticia no es que el veneno existe en el mundo y que todos se han tomado el veneno. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Jesús es ese antídoto, es eso que viene a dar vida a todos. Amén. Eso es lo que predicamos, pero lo que enseña Hechos, hermanos, es que no solo somos sucesores, sino somos sucesores sumergidos. A ver, diga la palabra sumergido. Sumergido. ¿A qué se le viene a la mente cuando escucha sumergido? A alguien que está en el agua y que se sumerge en el agua, en el mar, en la alberca, en donde sea que haya agua. Alguien se mete debajo del agua y se está sumergiendo. Ajá, le cambió, inmerso. Ajá, muy bien, hermano, ¿sí? Entonces, eso es sumergidos. Y miren, dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y luego dice ahí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra bautizar, para los que se van a bautizar, un adelanto, bíblicamente tiene un significado, pero la palabra en sí, bautizar o bautismo, pues hace referencia a sumergir. Alguien que se bautiza, pues se sumerge, ¿verdad? Y la palabra es sumergir. Y si cambiamos bautizar, que a lo mejor no podemos entender tan rápido, y le ponemos sumergir, dice allí, mas vosotros seréis sumergidos con el Espíritu Santo. Y esta palabra, pues, da la idea de, pues, varias cosas. No solo es con el Espíritu Santo, a veces también es por el Espíritu Santo, o a veces también es en el Espíritu Santo. Entonces somos sumergidos. Jesús está diciendo, Juan ciertamente bautizó con... ¿Y qué Juan?
Ustedes saben mucho. Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista era un predicador famoso. De hecho, era peculiar porque se vestía medio raro. Pues la gente pues que se acercaba a él lo veía raro porque se vestía con piel sí, como si estuviera en la antigüedad y comía pues pura hierba, no comía carne de ningún tipo. Y Juan, hermanos, según la Biblia, Juan empezó a predicar, dice también, el arrepentimiento a la gente, como que Juan empezó un movimiento muy grande y muchas personas seguían a Juan el Bautista. Muchos dicen, y la Biblia nos cuenta, que Juan el Bautista fue el último profeta que Dios levantó para el pueblo de Israel. Había muchos años antes que Dios no levantaba ningún profeta, más de 400 años que Dios no levantaba a nadie que hable en nombre de Dios, pero de repente se aparece Juan el Bautista que empezó a predicar y todos los judíos, hermanos, muchos judíos lo querían mucho, lo apreciaban mucho porque él era el último profeta, de hecho lo escuchaban mucho. También Juan tenía discípulos y tenía mucha gente que le seguía, pero todos estaban maravillados con Juan. Pero Juan, hermanos, predicaba el arrepentimiento y bautizaba a la gente. ¿Se acuerdan que después Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Y no quería Juan decía, no, porque ¿quién soy yo para bautizarte, Señor? Si tú al contrario debes bautizarme a mí. Pero Jesús dijo, no, tú bautízame, porque Él nos estaba dando ejemplo, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, hermanos, pues era un gran líder, era un gran profeta, era prominente sobre el pueblo de Israel. El último, imagínense, el último profeta después de 400 años, todos lo querían, pero Jesús está diciendo que a Juan, de hecho Juan solamente bautizaba con agua. O sea, todo eso que predicaba, todos esos movimientos que comenzó, arrepentimiento llamaba, lo hacía Juan porque Dios le había dado esa tarea, pero a Juan le faltaba una cosa importante. De hecho era la más importante, que era el Espíritu Santo, porque Él solamente bautizaba con agua y bautizar con agua no tiene ningún significado, no tiene nada. A tu alma no le hace nada, a tu espíritu no le hace nada. Que te sumerjan a tu espíritu, a tu alma, a tus pecados, a la maldad, no les pasa nada. De hecho, se cree que los pecados se quedan en el agua, literalmente, pero la verdad es que no, solamente es agua. Es como si usted se baña, lo único que se quita es el sudor, ¿verdad? Y Juan bautizaba y era un prominente, pero dice Jesús, Él bautizó con agua, pero ustedes, les dice a sus discípulos, ustedes van a ser bautizados, van a ser sumergidos por el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús aquí está diciendo, el bautismo con agua es bueno, se debe de hacer, pero no le pasa nada a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Lo que sí va a causar eso, que le pase todo a tu alma, a tu espíritu, a tu corazón, de tu interior hacia tu cuerpo, es si tú eres bautizado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo llega a la vida y te bautiza. ¿Qué es que te bautiza? Te sumerge. ¿Y en qué te sumerge? Pues te sumerge en Él. Espiritualmente, hermanos, cuando ustedes son bautizados por el Espíritu Santo, son sumergidos en todo lo divino, en todo lo donde está Dios, donde se mueve el Señor. Y son bautizados con el Espíritu Santo, o sea, que como que llega algo, te sumerge de adentro hacia afuera. Y con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es el que empieza a obrar en ti. Amén. ¿Y cuándo sucede eso?
¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Bueno, pues en Hechos sucede en Hechos capítulo 2. No lo vamos a estudiar, hermanos, pero en nosotros, ¿cuándo sucede? Cuando el Espíritu Santo nos sumerge en Él, nos bautiza en Él, nos hace algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, hermano, por favor, dale la siguiente. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Aquí está la respuesta en Juan 16:8. Dice la palabra de Dios ahí, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo. Jesús habla del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a hacer, hermanos? Dice allí, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, es cuando la persona se convence que es pecador. Cuando la persona se convence que ese pecado, que porque es pecador, merece un castigo, merece estar separado del Señor, merece juicio, merece la muerte. El Espíritu Santo hace eso. Y luego no solo lo convence de que es pecador, sino no solo lo convence de que su consecuencia es muerte, el infierno, ¿verdad? Sino que su consecuencia es que va a recibir él el juicio de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es que va por el mundo. Cuando usted predica el Evangelio y el Espíritu Santo está allí, el Espíritu Santo convence a la persona de que es pecador, la convence de que su pecado lo lleva a la muerte y la convence de que Jesús es su suficiente Salvador. Amén. Hermanos, cuando usted predique el Evangelio, no trate de convencer a la gente. Solamente predíqueles el Evangelio. Predíqueles, en el mundo hay maldad, en el mundo hay pecado. Usted seguramente ha hecho algo que no está de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y todos, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino a dar la vida por ti. Y Él te ofrece hoy la salvación, el perdón de tu pecado, la restauración de tu vida, la vida eterna. Y ya. No le diga, es que usted es un chismoso y le recite todo lo que él es, hermanos. Ni le trate de decir ni a bibliazos, ni trate de meterse en su cabeza, ni se enoje, ni se apasione, porque no ve que responda. Porque la tarea de usted y mi tarea, hermanos, solamente es predicar. Quien convence, ¿quién es? Esa es su tarea, hermanos. No le quiera hacer la tarea a Dios. El Espíritu Santo es el que convence a la gente de que es pecador y que necesita un Salvador. Usted predíquele el Evangelio. Jesús es la salvación para tu vida. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Está sufriendo, pero es por la causa del pecado, pero en Dios usted puede tener una vida nueva. Eso hágalo, hermanos, porque cuando de repente los cristianos empezamos a predicar el Evangelio, lo hacemos desde un lugar donde yo no peco, donde yo no he hecho algo malo, y tú sí. Por eso tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Yo soy santo, yo soy bueno, yo soy tal, yo hago el... No, hermanos, porque usted está igual que la otra persona. Y usted también y yo somos necesitados, estamos necesitados del Evangelio, tanto usted como la otra persona. ¿Lo cree? Primer punto, hermanos, el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer la obra, el que va a convencer a la gente y el que va a dar vida, hermanos, a la gente. No usted. No yo, aunque soy pastor, hermanos, yo no puedo hacer la tarea que hace el Espíritu Santo. ¿Lo cree?
no andemos crucificando, ¿verdad?, a la gente, señalando a la gente, exaltando los pecados de la gente. Jesús mismo dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús mismo, hermanos, dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y el Espíritu Santo da testimonio de eso en la gente. Entonces, hermanos, cuando usted vaya a compartir el Evangelio, hágalo pensando, la obra es del Espíritu Santo, yo solo voy a hablar el Evangelio, voy a predicar el Evangelio. Si el Espíritu Santo obra en él y él lo rescata, gloria al Señor. Pero si no, hermano, no sé, pues usted sabe cómo nos ponemos, ¿verdad? Usted sabe, el Espíritu Santo va a obrar con la gente. Confíe, hermano, en el poder que Él tiene, en el poder que tiene el Espíritu Santo de convencer a la gente. Amén. Dice la palabra de Dios, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y regrese el hermano, una atrás al versículo 5, pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús empieza a inaugurar una nueva era, una nueva forma, una nueva manera en donde los cristianos van a tener el Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu de Dios va a entrar en ellos y va a llenar, sumergir. También tiene que ver con que cubre, ¿verdad? Con que llena totalmente a la persona. Y cuando el Espíritu Santo está en alguien, hermano, cuando el Espíritu Santo está en alguien, Dios le da todo para que Él pueda vencer como Jesús al pecado, a la maldad, y pueda ser transformado a la imagen del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas. Él nos habla, Él nos revela, nos ilumina la palabra de Dios, nos hace ver que allí está Jesús y nos hace ver lo necesitados que estamos del Señor. Y no solo eso, hermanos, sino que nos va cambiando, nos va transformando. Otra cosa, usted, y es lo mismo, hermanos, usted no puede transformarse a sí mismo. Esa obra es obra del Espíritu Santo. Hermanos, aunque usted se ponga como hábito ya no mentir y lo quiera hacer desde sus propias fuerzas, usted no va a poder, porque esa obra es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues pedirle al Señor todos los días que el Espíritu Santo le hable, que el Espíritu Santo le redarguya, que el Espíritu Santo lo haga más paciente, que el Espíritu Santo lo haga más manso, que el Espíritu Santo lo lleve a que usted en el poder del Espíritu Santo tenga dominio propio y no ande insultando a la gente, no ande gritándole a la gente, no ande vengándose de la gente, sino que se deja transformar por el Espíritu Santo. Amén. Tampoco, hermanos, nuestra tarea es transformar a los cristianos. Mi tarea no es a usted hacerlo cada vez más bueno, cada vez más fiel, cada vez más honesto, cada vez más gozoso, cada vez más. Esa es, hermanos, la tarea de ¿quién? Del Espíritu Santo. Mi tarea es predicarles solamente. Amén. No estamos para condenar a nadie, ni estamos para a los cristianos. Es que él no cambia, es que no, y queremos meternos en la vida de la gente. Esa es la vida y la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Vamos a la siguiente, porque solo son dos enseñanzas que hoy ahí, que hoy les quiero compartir. Somos sucesores sumergidos, pero la segunda es que somos sucesores sumergidos
con poder o en poder. Más adelante ahí la 2, o sucesores poderosos. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, el Señor se encargó de, con el Espíritu Santo, darle a usted todo lo que necesita para que usted cambie, sea transformado. A veces no es cuestión de Dios el que nosotros cambiemos o uno cambie, porque el Señor nos ha dado poder para hacerlo. A veces, hermanos, nosotros le tenemos miedo a ser transformados por Dios, porque queremos seguir mintiendo, queremos seguir en nuestro pecado, queremos seguir en nuestra maldad. Pero hermanos, si usted ya tiene al Espíritu Santo, ya fue bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Lo cree? ¿Y cuál es ese poder del Espíritu Santo? Pues básicamente, hermanos, es el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. Hermanos, si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene el mismo poder para cambiar su vida, para que el Señor transforme su vida. ¿Lo cree? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo, hermanos, haga la obra en nosotros también. Hermanos, dice el pasaje, recibiréis poder. Y esta palabra, poder, no es una palabra que como si usted explotara un cuetito. Me acordé del hermano Misael, que nos trajo en Año Nuevo cohetes y un fuego artificial, un cohete, una bomba, lo que sea. Pues solamente se explota una vez, ¿verdad? Porque ya no le puede, hermano Misael, sí, ya no puede volver a explotar un cohete, porque ya explotó, ¿verdad? Ya se le acabó la pólvora. Pero la palabra que usa aquí Lucas para poder no es un poder que explota y se desvanece, sino es un poder, hermanos, dinámico. Un poder que es dinámico, que no se queda quieto, que no se queda estático, que no se queda allí, sino que es un poder que genera más poder. O sea, que llega a tu vida el Espíritu Santo y te da poder, pero después te da más poder, y luego te da más poder, y luego te da más poder, y luego te da más poder, y ese poder no se acaba, sino que aumenta, aumenta, aumenta. Entonces, si el Espíritu Santo llega a tu vida, hermanos, el gozo empieza así, pero va así, y luego así, y luego así, y luego así. Y hablamos de todo el fruto del Espíritu Santo. Lo que hace es que ese poder va aumentando, va aumentando. No deja, hermanos, que usted, que yo nos quedemos quietos, nos quedemos parados, nos quedemos estáticos sin hacer nada, sino el Espíritu Santo nos empieza a llevar más allá, a donde Dios quiere llevarnos. Hermanos, el poder no es solamente una explosión que se termina, sino es algo que continúa, porque la obra, dice la palabra, que el que comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya hizo una obra perfecta. ¿Puede algo perfecto ser más perfecto? Pues en los términos del Señor, hermanos, sí. Algo perfecto puede ser más perfecto, y luego más perfecto, y luego más perfecto, y luego más perfecto. Y usted y yo somos llamados a hacer eso, hermanos, a tener un cambio que no se detiene, que no tiene un límite, que no choca y se regresa, sino que al contrario va cada vez creciendo y creciendo más. ¿Y por qué lo hace así el Señor, hermanos? Porque sabe Dios que en el mundo hay aflicción, hay necesidad, y que el mundo es muy grande como para predicar con un poder que se acaba a las 3
predicadas del Evangelio. Es un poder que a las 3 tiene más poder y a las 4, alguien dijo, yo le prediqué, hermana Marcelina, a un niño, pero si ella le predica a otro, ella va a ir viendo que el Evangelio va a ir aumentando y creciendo, no solo en la vida de ella, no solo en la vida de los que comparte, sino en muchas familias, en muchos lugares, en muchas ciudades. Hermanos, el Evangelio es algo que no se va a detener, sino es algo que va a continuar hasta llenar la tierra. ¿Lo cree? Y por eso Jesús lo dijo, porque ustedes tendrán que ser testigos, mártires. Tendrán que sufrir el Evangelio, pero yo les he dado el poder y lo van a sufrir, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús sabe que su Evangelio no se va a detener en una ciudad, sino que va a ir a otra, y 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 va a llenar toda la tierra. ¿Lo cree, hermano? Hay muchos hermanos que piensan, bueno, pues sí, yo voy a predicar el Evangelio, pero primero les voy a predicar a mi familia, y cuando mi familia se convierta, toda mi familia se convierta, entonces yo ya me voy a pasar a otra familia. Cuando esa familia toda se convierta, pues yo me voy a pasar a otra familia. Y cuando ya en todo mi alrededor se convierta, entonces yo voy a ir ya a predicar a otro estado. Y cuando el estado se convierta, entonces yo voy a ir a predicar a otro país. Y cuando el otro país se convierta, yo voy a ir a predicar a otro. Pensamos que la obra de Dios, hermanos, es primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Y cuando ya terminemos aquí, nos vamos a ir aquí. Cuando ya terminemos aquí, nos vamos a ir aquí. Pero la obra de Dios, hermanos, no es así. No sucede así. Usted tiene que predicar el Evangelio yendo a donde está yendo, como dijo Jesús, a su familia, a sus vecinos, a los de su trabajo, a los que conoce, incluso a los que no conoce, y después a los que ni siquiera se parecen a usted, y después a los que ni siquiera usted pensaba que existían, hermanos. Y eso tiene que suceder no primero aquí, primero allá, primero aquí, sino tiene que suceder al mismo tiempo. Hermanos, hoy toda la gente de Jerusalén, usted le pregunta, ahí va a Jerusalén y les pregunta, ¿todos son cristianos? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Pero entonces, ¿por qué yo ya soy cristiano si yo no soy en Jerusalén? Si hay que ir ciudad por ciudad hasta que no se conviertan aquí. Hermanos, hay una diferencia de predicar y que la gente se convierta, ¿verdad? Nuestra obligación, nuestro mandato es predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a mi familia más cercana, a mi familia menos cercana, a mis vecinos que no son mi familia, pero también a gente que no conozco, gente de otros estados, gente de otros lugares, al mismo tiempo, a predicar al mismo tiempo. Si el Señor quiere convertir de tu familia a alguien, lo va a hacer. Si quiere convertir con tu predicación a alguien de tu familia más lejana, lo va a hacer. A alguien de tus amigos, lo va a hacer. A alguien de la gente que no conozcas, pero que le predicaste, lo va a hacer. Hermanos, muchos creen, hasta que yo no vea que se convierta todo el mundo, yo no voy a cambiar de lugar. Pero eso no vemos en la palabra de Dios, porque es algo que se fue dando. De hecho, lo que Lucas está hablando aquí es lo que va a suceder. Ustedes están leyendo Hechos, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que el Evangelio comienza en Jerusalén, pero después se va a Judea, después se va a Samaria y después se va a lo último de la tierra en Hechos. Y es algo que se fue dando conforme los discípulos predicaban el Evangelio. Hermanos, entonces la tarea de usted y mi tarea, la tarea de la iglesia es predicarnos a nosotros mismos, al mismo tiempo predicar a otros el Evangelio, al mismo tiempo
colaborar, contribuir para que alguien le predique de algún municipio de Coahuila y que otro le predique, o nosotros mismos vayamos a otro estado del país de México y que al mismo tiempo, en el mismo año, en el mismo periodo, nosotros le prediquemos, hermanos, a gente que está en otro continente. ¿Usted cree que es difícil? ¿Cree que lo logremos? Hermanos, Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Y la misión es de Él. Entonces, la gente cree que hasta que mi familia se convierta, yo puedo pasar al otro nivel, pero eso no nos concierne a nosotros, ¿verdad? Usted no tiene la facultad para lograr que su hijo se convierta. Esa obra es del Espíritu Santo, pero sí tiene la facultad de predicarle el Evangelio, de orar por él, de ser buen testimonio, de con su vida predicarle, de enseñarle cómo vive un cristiano, de enseñarle lo que Dios puede hacer. Y después, hermanos, el Señor va a ir añadiendo, dice la palabra, a la iglesia los que han de ser salvos. Pero nuestra tarea, hermanos, es abarcar, llenar con el Evangelio lo más que podamos. Y el Señor va a hacer la obra, ¿lo cree? Amén. Entonces, ahorita estamos comenzando aquí, pero en la semana usted le puede predicar a alguien. Y si se acuerda de un hermano que vive en otro estado, en Durango, en Nuevo León, en Tabasco, Michoacán, Monterrey, en otra ciudad, acuérdese de él y acuérdese de que le puede predicar a él también, hermano. No necesita usted predicar aquí para después ir allá. Usted lo puede hacer por teléfono. Puede orar, hermanos, por misioneros que están en otros estados, en otros lugares, en otros países que predican la palabra de Dios. Actualmente hay persecución en un estado de Hidalgo que sacaron del pueblo a cristianos. Ore porque el Señor los ayude y que continúe la predicación del Evangelio. En Corea del Norte, ¿puede orar por ellos? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero estamos siendo parte, hermanos, de la obra de Dios en esta tierra. Y yo sueño, hermanos, con que la iglesia esté apasionada por el Señor y diga, hermanos, pastores, hay que llenar la tierra con el Evangelio, hay que predicarle a la gente el Evangelio, hay que organizarnos para eso, hay que ver la manera de cómo vamos a lograr que se predique el Evangelio aquí, allá y allá y allá. Yo sueño y lloro, hermanos, para que el Señor nos haga entender que la obra es una obra que abarca toda la tierra. Y Dios, hermanos, ya nos ha dado el poder para hacerlo. Amén. Por último, hermanos, ¿quién es bautizado por el Espíritu Santo? Pues todos aquellos que son convencidos de pecado, son convencidos de que su pecado merece la muerte, la paga del pecado es muerte, pero son convencidos de que Jesús murió en su lugar, suplió su necesidad y Jesús le da el perdón de pecados, le da la vida eterna y le da la oportunidad de tener su Espíritu Santo que transforma su vida. ¿Quiénes son los bautizados? Los que han creído en el Señor. Los que son bautizados por el Espíritu Santo son aquellos que un día deciden, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, que tú seas mi Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, te necesito un Salvador como tú. Perdóname, Señor, y ven a mi corazón, ven a mi vida llena, que tu Espíritu Santo entre en mi vida y me sumerja, me bautice, me llene completamente. Ellos, hermanos, son los que reciben el bautismo del Espíritu Santo. La gente puede bautizarse con agua, pero no pasa nada, ¿verdad?
solamente aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo. Y a esos son los que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio y de salvación. Amén. Entonces, hermanos, si hay alguien aquí que dice, híjole, no sé, yo no sé si si yo ya he sido bautizado por el Espíritu Santo, no sé, yo no me he convencido de esto. Hermanos, si hay alguien aquí, abra su corazón al Señor. Yo creo que Dios le está hablando a usted, le está hablando a ustedes, y el Señor quiere que tú decidas arrepentirte de tu pecado y decirle al Señor, sálvame de mi pecado, me arrepiento, líbrame, quiero estar contigo, quiero que me anotes en el libro de la vida, que tu Espíritu Santo me llene, me bautice, quiero ser hijo tuyo, creo en Jesús como mi Salvador. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho, hermanos, yo lo invito a que ore conmigo ahorita, y después, hermanos, si alguien lo hace, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que alguien ya lo hizo? Cuando alguien dice, pues ahora yo quiero bautizarme en agua, yo quiero que me sumerjan en agua. Esa es la muestra, la prueba de que el Espíritu Santo hizo la obra en mí y yo quiero bautizarme. Vamos a tener bautizos, hermanos. Entonces, ore conmigo aquellos que no lo han hecho y que quieren arrepentirse y pedirle al Señor que sea su Salvador. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Seguramente, Padre, aquí habemos, Señor, quienes necesitamos, Señor, de un Salvador. Necesitamos de un Señor, de alguien, de un Dios, Padre, de Cristo, Señor, en nuestras vidas, porque seguramente, Señor, necesitamos cambiar muchas cosas, ser transformados en muchas áreas, pero tu Espíritu Santo nos ha dado el poder, Señor, para hacerlo. Pero si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, Señor, te pido que tú obres, que tu Espíritu Santo los redarguya, los convenza, Señor, de pecado, que han fallado, Señor, que han hecho algo malo, que están separados de ti y que merecen, Señor, un castigo, que merecen estar separados de ti por ese pecado, por esa maldad, pero reconocen, Señor, que tu Hijo Cristo los salva, los perdona, murió en lugar de ellos y les da una nueva vida. Señor, yo quiero pedirte que tú obres en el corazón de mis hermanos, de los que están aquí presentes, Señor, y que ellos puedan abrir su corazón, puedan escuchar a tu Espíritu Santo, Señor, y tu Espíritu pueda darles esa transformación de corazón, de vida, Señor. Padre, somos pecadores, todos hemos pecado, todos necesitamos, Señor, de tu perdón, de tu salvación, Señor. Te pido que mis hermanos podamos, los que ya somos hijos tuyos, tener el valor, tener la convicción, Señor, de predicar tu evangelio en todo lugar, Señor, en todo tiempo. Danos esa valentía, danos esa fuerza, porque creemos, Señor, que esa es la manera de que la gente pueda conocerte, Señor, de que la gente pueda acercarse a ti, Padre. Gracias por todo, Señor. Bendice a todos, Padre, los que estamos aquí, y que tu Espíritu Santo obre, Padre, se mueva, traiga orden a nuestras vidas, traiga paz a nuestras vidas, traiga consuelo a nuestras vidas, traiga gozo a nuestras vidas, y más gozo, que sobreabunde, Señor, la plenitud, la bondad de ti, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues hermanos, gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo para escuchar a Emanuel. Nos va a compartir su testimonio y después pues nos despedimos de este tiempo. Entonces, él tiene ¿cuántos minutos? 3 minutos. 3 minutos. Nos va a compartir. Bueno, él nos va a decir las preguntas. Adelante, Emanuel. Yo le dije 3 minutos, pero es que yo
daba media hora platicando con los hermanos allá. Así que, pues de modo, van a tener que aguantarse, hermanos. Pueden estirarse, levantarse si gustan, no pasa nada. En lo que aquí estoy preparándome. Primero, subiéndose aquí uno sí le da nervio, ¿no? La verdad, ahora ya entiendo a mi primo Dani porque a veces miraba mucho acá, era de que no, míralos a todos. Pero bueno, yo ya estaba parte de lo que iba a ser mi testimonio, pero yo ya tenía recalcado que quería dar los círculos. Parte de lo que recordé hablando en el Evangelio con Dunamis, con mis compañeros, es de que cuando uno da parte de su testimonio, estás abriéndote a una persona que no conoces que es hermano tuyo. Te estás siendo vulnerable, pero al mismo tiempo dándole la esperanza de que Dios da el poder para transformarte. Y creo que es una grande bendición poder que una persona te comparta parte de su vida de cómo era mucho antes. Y es por eso que en la siguiente diapositiva nos agarramos con esta pregunta: ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Bueno, por lo que no saben cómo era, o no, los que no me conocieron, pues yo la verdad era una persona que desde chiquito, cuna de la iglesia, ya lo que era toda la historia de lo que fue de Moisés, eso ya lo sabía. Pero una cosa es que lo escuchara, hermanos, pero no lo aprendía, la verdad. Sí, tal vez ya creciendo ya me aprendía Juan 3:16 y todo, pero ¿de qué me servía? Porque pues la verdad yo seguía una vida de falsedad y aceptación. Porque ya lo que era la escuela, ya lo que era el trabajo, o ya lo que era en casa, era otra cosa muy, muy diferente. Sí podíamos estar asistiendo el domingo, normal, que era parte de mi vida asistir, comprometerme, pero eran unas situaciones en las que, pues ya me quiero ir. O pensar, pues ¿a dónde vamos a ir a comer saliendo del domingo? Así le comentaba a los hermanos, era lo que yo pensaba, pero ¿por qué? Porque realmente aún estando en las cosas de Dios, yo no me sentía que estaba en las cosas de Dios, yo me sentía que estaba cumpliendo con algo, pero sin sentirlo. No, era una persona falsa en sí, esas cosas. Pero poco a poco Dios me estaba dando un propósito de por qué mis padres, por qué hermanos de la iglesia tenían que conocerme. Eso fue lo que era el plan de Dios. Aquí es donde entra la siguiente, de cómo conocí a Cristo y decidí seguirlo. Cuando yo conocí a Cristo fue porque, aunque al final entrara desde niño, desde con la cuna de la iglesia, ante todo, ahí sí ya apenas no me relacionaba tanto con las personas, nada más saludaba de que, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. No, muchas gracias. Pero ya luego fue agarrando confianza, ahora o poco a poco fui como que déjate querer. Así que poco a poco fui platicando con los amigos de mis papás o algo, pero aquí hay un punto que le decía a las personas, aún ahí, hermano, aunque yo ya agarra el razonamiento o algo para poder hablarles, aún yo me sentía vacío, aún yo me sentía falso, porque aún así, ¿qué había hecho el sábado pasado? Aunque estuviera en prepa, no, pues yo sé de dónde fui. Yo fui donde fui a llegar a la noche, ya en la madrugada, pero el domingo aquí saludando y todo. Ahí estaba mal. Fue un 2019 cuando llegaron unos hermanos en Cristo, y les comentaba, los hermanos Vázquez, que es doña Maite y don Beto, en donde yo estaba trabajando y sigo trabajando con mi papá en la taquería. Usualmente nosotros en un bote de basura, como en básquetbol, aventamos la pelota, así un papelito y todo eso. Y apostábamos, el pastor apostando, imagínense. Pero apostábamos de sobarnos los pies o 50 pesos y todo eso. Así que estos hermanos, yo le comentaba a esta persona, la verdad me caían mal. O sea, imagínense eso. Yo decía, imagínense yo estando todavía en la iglesia, todavía estando acá, y yo diciéndole, no, me caían mal. ¿Por qué? Porque duraban mucho. Era de que esos hermanos que llegaban al último momento que cerrabas, imagínese, le decía a la persona, imagínese usted que está en su trabajo en tiendita o eso, y llega un amigo o un hermano que conoció y agarra tiempo hablando y no lo deja, y ya está así como que, no, sí, no, pues qué bueno, ahí nos estamos viendo, oye, pues es que, y te detiene todavía. Así eran estos hermanos. Llegaban justamente
A media hora, a una hora, cuando ya íbamos a cerrar. Al principio, todo bien, platicando eso ya. Y primer día, segundo día, otra vez llegaron. Bueno, tercer día, oye, pues ya me quiero ir, pero no éramos así. Cuarto, quinto y así, porque ya eran constantes. Y era de que eso desesperaba. Bueno, a mí me desesperaba, a mi papá no, pero a mí sí. Y eso, imagínese un hermano en Cristo que hiciera eso y yo pensando de esa manera, pues hermano, pues no. Pasa un día de que lo que estemos jugando a mi papá, yo con esta hermana la posté, mira hermana, si usted, le dice a doña Maite, si usted le echa, si yo le echo ese bote y latino, usted le va a preparar una cena a don Beto, así jugando, algo así, le va a preparar una cena así, bien, a don Beto. Pero, la hermana me dijo, pero si tú fallas, Emanuel, me dice, vos fallas, tú me vas a acompañar a mi grupo del jueves en Getsemaní. Órale va, le dije, está bien. Preparamos todo, yo y mi papá ya tenemos buen rato ahí, ya. Esta era nuestra cancha, ya. Todos los días trabajando, a veces tiempo de 1 hora sin nada, hombre, estamos ahí, aquí. Y dije, pues tan sencillo. Y donde estoy, dije, la verdad, dije, ha de ser una persona muy sonsa para no atinarle, porque era de aquí hasta ese bostecito, así ya nada más. Pero aunque no lo crea, aunque lo aventé, no la atiné. Le atiné la orillita, le hice la mano, le atiné la orillita y cayó. Y dije, ¿cómo es eso posible? Pero ya luego con el tiempo lo entendí. Ese día creo que fue, no sé si pasó mañana o pasado mañana, cuando asistí, nada más iba a asistir normal, pero por una de las cosas quise llevar mi guitarra, porque algo que sí me gustaba mucho era la música, y eso era parte desde que también conocía una canción, desde mi interior fue parte de Hillsong, fue una de esas canciones que me llegaron mucho, y la verdad me ponía a cantar bastante de esa canción, y lloraba a veces, porque realmente había escuchado por un video de que estaba esa canción, porque Hillsong agarraban esas canciones, porque eran una travesías de sanación de aquellas cicatrices provocadas por una infancia interrumpida, o a veces era un dolor grande, que era una profunda relación con Dios, esa falta de una profunda relación con Dios. Creo que era lo que definía esa parte de esa canción. Así que yo ahí admiraba mucho la música, así que dije yo, me voy a llevar la guitarra. Algo que recordaba era de que me sé 3 o 4 canciones, pero lo voy a compartir ya con ellos. Tal vez no lleve unos fritos o una soda o algo, pero voy a llevarme la guitarra. Cuando doña Maite me mira, me dijo, órale, se trajo la guitarra, don Beto, o algo así me habían comentado. Ellos nunca creían que iba a llegar con eso. Ellos apenas notaban de que pues va a fuerzas y todo, pero nunca creían que iba a tener esa iniciativa de hacerlo. Desde ahí creo que empecé, yo creo que a conocer más a Cristo por medio de la palabra, por medio de ponerle más atención a lo que era parte de la predicación, por medio de los hermanos que me estaba juntando, porque eso es muy importante a veces. Sé que a veces tenemos amigos desde fuera, le decía a la persona que la compartía, familiares que ya conocíamos mucho antes, o esas personas, pero realmente esas personas edifican nuestra vida, nos apoyan, nos aman, nos quieren, porque sí podemos estar en las reuniones aquí hablando y todo, pero en las verdaderas pláticas profundas yo puedo contarle a alguien cómo me siento, si me siento quebrado, si me siento desanimado, achicopalado, todo eso. Tengo yo a alguien, tengo un hermano con quien decirlo. Esa era la situación. Por eso yo creo que el rodearme de gente que me apoyara, el que me amara, iba a hacer que pues me sintiera querido, más que nada porque Dios está usando esas personas, porque Dios atrae a las personas en tu vida en el momento adecuado. Personas que apoyan, aman y oran por ti, independientemente de tus circunstancias. Así que nos vamos a lo que era, cómo ha ido transformando Cristo mi vida. Pues la verdad, sí vi muchos cambios, recordando 6 años, recordando 3 años,
o hasta muchos hermanos dicen hasta un año. Sí he visto iniciativa mía en muchas cosas, sí he aprendido a escuchar a la gente, sí he aprendido también a desenvolverme hablando, porque aunque mucha gente me preguntaba, no hombre, eres bien rebane igual que tu papá y todo eso, aún así, siendo bien rebane o bien comediante o algo, la verdad a veces sí me sentía vacío, sí me sentía, pues la verdad, mal, pero fueron estas personas, amigos de mis papás, amigos de la iglesia en sí también, que me apoyaron a poder hablarles, a poder sentir cómo me siento y ver cómo hemos crecido, porque hasta muchos veían, yo le comentaba a la persona, yo estaba solito en una iglesia, en la iglesia de donde estábamos, y yo creí que cuando habían varios que estábamos se salieron, y ya que estuve solo les decía, y parte de eso yo dije, no, yo creo que voy a estar siempre pues, aquí tocando, y dije, ya, pues solo. Pero dije, nunca quería, hermanos, que me iba a dar una familia de alabanza que me pudieran hacer crecer también, porque sacaron nuevas cosas, me invitaban a nuevas cosas, salía con ellos, y eso no creí yo jamás que me iba a pasar. Dios tuvo un propósito en mí, Dios usó a las personas que estamos aquí rodeadas, la persona que está a tu al lado, tu familiar, usa a Dios a esas personas, son herramientas para que podamos seguir en el Evangelio. Amén. Así que yo puedo decir que Dios sí ha transformado mi vida, me ha ayudado, me he sentido amado por ellos, y que cualquier situación o circunstancias, yo sé que acudo a Él, acudo con las personas que tengo aquí. Y la verdad, hay mucha travesía en parte de mi vida bautista, en el Evangelio y todo, y saliendo de eso, de lo que le decía a las personas, saliendo de aquí, créanme que no nos olvidamos de ustedes, oramos por ustedes, porque al siguiente año o los siguientes meses que venimos, vamos aquí directo aquí con ustedes, que fueron las primeras personas en recibirnos, y también con las otras personas que no nos recibieron, seguimos todavía con ellos. Amén. Así que muchas gracias, este ha sido parte de mi testimonio y lo que fue parte, pues todo lo que ha sucedido. Gracias Emanuel. Y pues la canción que él dice, miren, dice: 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Está muy bonita. Y imagínense Emanuel cantando eso al Señor a solas, reconociendo, ¿verdad?, su vida, cómo era, pero también reconociendo a Él como Salvador. Entonces, gracias a Dios por la vida de Emanuel, gracias a Dios porque nos ha compartido su testimonio. Y hermanos, pues, si se dan cuenta, unos tardamos menos, tardamos más, pero al final, hermanos, la ventaja de contar nuestro testimonio es que la persona se identifica. Amén. Y a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que venimos a los cultos, pues no muchas veces somos hijos de Dios. Tiene que pasar algo para que le pidamos al Señor, nos arrepintamos y lo hagamos a Él nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de la transmisión. Que el Señor los bendiga. Hermanos, esperamos verlos pronto.